Pues ya estamos de vuelta en este servicio online. Gracias por permanecer conectados. Bienvenidos los que se están empezando a conectar. Pues ya ha llegado esta parte de nuestro servicio online, reunión de oración, en la cual disponemos de algunos minutos, un buen tiempo para poder recibir palabra de Dios y también para platicar con pastores, amigos, colegas del Ministerio Casa de Oración. Hoy está con nosotros el pastor Domingo Hernández de Casa de Oración Minatitlán, Veracruz. Buenas noches, pastor Domingo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pastor David? Buenas noches. Un gusto estar aquí contigo y muchísimas gracias por la invitación que me has hecho a ti para compartir la palabra a Casa de Oración Houston. Es una bendición poder estar aquí conectados con ustedes. Muchas gracias, Pastor Domingo, por aceptar la invitación también. Ya teníamos rato queriendo hacerlo, pero es una lista muy larga de pastores y no solo pastores que están allí, sino pastores que conocemos, que hemos platicado, que consideramos amigos. Y bueno, pues te tocó ahora, después de más de un año que iniciamos con esta dinámica de invitaciones, que ha sido de gran riqueza. No lo habíamos pensado así, sino que el Señor nos fue moviendo y nos fue indicando que esta ruta debíamos de seguir. Bueno, pues es una bendición tenerte. Pastor, por allá estás en Minatitlán, para quienes no conocen, porque digo, sé que nos ven de todos lados, pero particularmente en nuestra congregación habemos también de todos lados, no solo de México, aunque la mayoría es mexicana, pero tenemos representado a toda Latinoamérica en nuestra iglesia local. Hay de Panamá, hay de Puerto Rico, hay de Colombia, de Venezuela, todo el lugar donde te puedas imaginar. Y obviamente no creo que tengan muy claro dónde es Minatitlán. A ver, cuéntanos un poquito de dónde están ubicados geográficamente y un poquito cómo es allá la cosa, Pastor Domingo. Correcto. Sí, Minatitlán es una ciudad que pertenece al estado de Veracruz y se encuentra en la parte sureste de México, específicamente cerca del Golfo de México. Somos una zona cercana a la costa, estamos a 30 minutos del mar y es una zona tropical, hace muchísimo calor, muchísima humedad, prácticamente todo el año, hay lluvias durante todo el año. Es una ciudad que se dedica a la actividad petrolera. Básicamente, hay comercio y algunas otras cosas, pero la actividad principal de esta ciudad es la industria petrolera. De hecho, yo tengo la oportunidad de trabajar en Petróleos Mexicanos, soy bivocacional, aparte de dedicarme al ministerio, también estamos trabajando secularmente, y esa es la actividad principal de la ciudad. Es una ciudad de mediana población, somos como unos 400,000 habitantes, considero yo, y está muy cerca de otras ciudades donde hay muchísima actividad, muy cerca de Coatzacoalcos, estamos a 2 horas y media Villahermosa. De Tuxtla Gutiérrez y de Villahermosa hacia Tabasco, 2 horas y media de la capital que es Villahermosa, hacia Chiapas, 2 horas y media que es de Tuxtla Gutiérrez, más hacia el norte estamos a 3 horas del puerto de Veracruz, a 6 horas de Puebla y de la capital, pues estamos como unas 7, 8 horas. Así que estamos en la zona sureste y pegados prácticamente a 30 minutos del mar del Golfo de México. Esa es básicamente la condición de la ciudad. Es una ciudad que a pesar de que hay población cristiana o hay muchas iglesias, hace falta muchísima enseñanza de la palabra y creemos que, bueno, una de las cosas que el Ministerio de Casa de Oración está haciendo a través de nosotros es precisamente trabajar en ese ámbito, ¿no? Claro. Bueno, pues geográficamente están en un punto estratégico, creo yo, y también creo que yo también provengo de una ciudad petrolera, o de un pueblo petrolero. Yo soy originario de Ciudad Madero, Tamaulipas, pegado a Tampico. Ahí nací yo y nací en el hospital de Pemex también, para Yo ser, también. para ser específicos. Y entiendo que, bueno, pues al ser una ciudad petrolera, hay como una cierta cultura allí que los petroleros tienen. Eso no es el tema ahora, pero el punto es que hay la necesidad del Evangelio, hay la necesidad de Cristo y hay la necesidad, por supuesto, de obreros para esa mies y nos gozamos de que lo haya allí en el caso de ustedes en ese punto estratégico, cerca de muchas cosas, cerca de Chinameca también, ¿verdad? Y la carne chinameca, buenísima. 30 minutos de Chinameca y la famosísima internacional carne de Chinameca, que Los es que bien no conocida. saben de qué estamos hablando, lo tienen que probar y tienes que ir allí porque no es algo que llegue acá a Estados Unidos, ni se Definitivo, piensa. definitivo, pero bueno, para los que no saben, pues es carne de cerdo, así en filete, digamos, o en bistec, y como enchilada o enchilanchada, como le dicen en algunos lugares del país,
pero bueno, con una receta especial, muy tradicional de aquí de la zona, y que bueno, ya que tú vengas por acá, pastor, ya la probarás nuevamente, porque de Gracias. seguro ya la has probado. Sí, sí, yo conozco por allá. Oye, pues empezamos en el espíritu y ya acabamos en la carne. Correcto, correcto. Oye, Así Pastor es. Domingo, pues qué bueno, esto es lo bueno de platicar en este formato, de que estamos, digamos que de una manera informal platicando y conociéndonos, para que los que nos ven de la congregación sepan que, pues estamos conectados de una u otra forma y que también estamos conectados también por esa parte cultural y sobre todo por la parte del Evangelio. ¿Cómo comenzó la obra por allá en Minatitlán, Pastor Domingo? ¿Cómo comenzaron ustedes? Si se pudiera platicar de una manera resumida. Bueno, pues fíjate que particularmente, en este caso, yo como cristiano llevo alrededor de unos 30 años de ser cristiano, no es poco, llevo ya algo de tiempo. En ese tiempo, bueno, pues yo fui dirigido por mis padres al conocimiento de la palabra de Dios. Ellos, en el momento en que yo empecé a entrar a la iglesia como asistente con ellos, ellos todavía no estaban bien consolidados, pero lo fueron haciendo conforme pasó el tiempo y fui instruido, digamos, desde la juventud en la palabra de Dios. Hubo un momento de decisión, ¿no? Que es característico de todas las personas. Digamos, un punto de inflexión en el que yo tuve que pronunciarme de manera firme y decidida por el Señor, porque a pesar de que había sido educado en los principios de la palabra, bueno, no había sido yo todavía un cristiano totalmente convertido y totalmente con la palabra. Yo estaba expuesto todo el tiempo a ella y en algún momento el Espíritu Santo fue trabajando en mi vida hasta que hubo un momento en que yo decidí que a partir de ese momento yo iba a ser un cristiano verdadero en toda la extensión de la palabra. Todo lo que Dios me pedía, al menos en mi determinación y propósito. Fue como a los 19 años eso. Así es que a partir de ese momento Dios empezó a trabajar en mi vida, me fue formando, me fue enseñando la palabra, me fue cambiando y fui creciendo en algunas iglesias de corte pentecostal. Básicamente ahí estuve trabajando como un servidor en diferentes áreas, un poquito en la alabanza, un poquito con los jóvenes, y Dios me fue formando. Con el paso de los años, pues conocí a la que ahora es mi esposa. Perdón, te Este, interrumpo, pastor, un momentito. Hablando de eso que mencionas, de creciste en iglesias de corte pentecostal y bueno, me gustaría hacer un paréntesis aquí, que nosotros provenimos de ahí también, de iglesias de ese corte. Más bien nosotros venimos como una iglesia más como lo que le llaman la tercera ola ok, y de avivamiento pentecostal. Y creo que es algo en lo que coincidimos muchos de los que estamos en casa de oración y esto hay que darle honor a quien honor merece, ¿no? Si nosotros iniciamos allí fue porque alguien se tomó la molestia de decirle que sí a Dios y de iniciar a predicar y de iniciar a discipular con las fallas que pudieran tener, pero al final somos de alguna manera fruto del trabajo de ese movimiento al cual nosotros de alguna manera también pertenecemos al ser iglesias que creemos en la continuidad de los dones del Espíritu y la operación de los dones del Espíritu en nuestros cultos, en nuestra alabanza, aunque digamos que tratamos de adentrarnos todavía más a profundidad en la palabra, pero bueno, tenemos una identificación allí con ellos y reconocemos, nos quitamos el sombrero ante esas iglesias que han por años en nuestros países latinoamericanos llevado el Evangelio y plantado muchas iglesias. Así que bueno, solamente quería hacer esa acotación porque creo que es algo que vale la pena, ¿no? No me gusta la idea de desmerecer, no que lo hayas hecho, ¿no? Pero no me gusta esa idea porque algunos lo hacen y no, yo vengo de una iglesia como que si salieron de una secta, no es una secta, es una iglesia y es un movimiento que al ser relativamente nuevo, estamos hablando de 1900, pues ha tenido ciertas transiciones, evoluciones y ha estado en ese proceso de crecimiento y creo que estamos ahora en un punto muy bueno, históricamente hablando, en cuanto a lo que tiene que ver con la palabra. Pero me decías, pastor, tú estabas comentando ahora de tu esposa y cómo se conocieron con Tere, tu esposa. así es. Sí, conocí a mi esposa precisamente en la iglesia donde yo estuve la mayor parte de mi tiempo como joven. Estuve ahí muchos años trabajando con los jóvenes, en el área de la alabanza. Posteriormente me fui a vivir a la Ciudad de México por 3 años
Estuve también reuniéndome en una iglesia allá, una iglesia muy grande, de una asistencia muy numerosa, un poquito más apegada ya a lo que es la sana doctrina. Sin embargo, el tiempo que estuve aquí en esta iglesia, como bien dices, fue fundamental, fueron las bases de mi fe, fue formativa mi experiencia ahí y naturalmente, ¿no? Cuando eso se contrasta con la palabra se pueden notar las carencias, pero no negamos efectivamente, como bien dices, y es algo que a mí me gusta mucho hacer, siempre reconocer a las personas que nos influyeron, pusieron una semilla. Bueno, Dios se encargó de lo demás, pero fue algo muy, muy bonito y lo apreciamos, ¿no? En el tiempo que me fui a la Ciudad de México, mi esposa llegó a la iglesia donde yo me reunía. Digamos que yo salí, ella llegó de manera muy, muy coincidente, por así decirlo. Mi familia se seguía reuniendo ahí, así es que a la última persona de mi familia que ella conoció fue a mí. Yo después regresé, después de 3 años y medio, y la conocí a ella, y bueno, pues todo cambió, ¿no? Todo cambió porque mi vida fue muy diferente en el sentido de que entablamos una relación de amistad, nos conocimos, ahí nos casamos, ahí presentamos a nuestros 2 hijos, que ahora ya son jóvenes, y con el tiempo Dios fue a través de la palabra desarrollando en mi corazón la convicción de que había algo más en la palabra, ¿verdad? Que a lo mejor no estábamos alcanzando ahí como iglesia. Yo me concreté en mi vida personal, dije como cristiano necesito crecer más, la palabra me está hablando, me está hablando, me está hablando. A mí me gustaba muchísimo leer la Biblia, me gustaba mucho leer literatura cristiana y yo contrastaba la enseñanza de la palabra con lo que ahí se enseñaba y aunque no era una mala enseñanza, yo sentía que era algo como que limitado, como que estaba carente en algunos aspectos y que no era llevada la enseñanza a su punto más alto, ¿no? O a su punto de aplicación más real. Entonces, es propio de la zona, es propio de la zona. Y tú Hay crees que una, tenía que ver, perdón que te interrumpa, ¿tú crees que tenía que ver con el desarrollo de lo que se está enseñando o con el contenido? O sea, vamos a decir que como que hay muchas materias, ¿no? Dentro del discipulado, dentro del estudio bíblico. ¿Tú sentías como que se estaba haciendo énfasis en una sola materia o sentías como que sí se estaban cubriendo todas, pero de una manera insuficiente? Sí, lo segundo, sería lo segundo. Y como te comento, eso era propio primero del momento histórico, por así decirlo, que no fue hace mucho, hace 30 años, y es propio de la zona en la que vivo. O sea, yo tengo como amigos a muchos pastores de por acá, de esta región, y veo ese mismo patrón, ¿no? En la concepción de la palabra. Y tenía que ver con el contenido, con el contenido. O sea, hay un poco de todo, pero hasta cierto punto empobrecido con lo que es el compromiso y el rigor de la palabra de Dios. Es decir, había una enseñanza un poco superficial, una enseñanza un poco vaga y hasta cierto punto incorrecta, porque lo que predominaba y que todavía sigue predominando en algunas iglesias es que el que predica, bueno, está más enfocado en decir lo que él cree o lo que él siente y no lo que rigurosamente la Biblia enseña, ¿no? Y entendemos, pues, que todos estamos expuestos en un momento a tener un error teológico si no somos disciplinados, si no dependemos del Espíritu, pero aquí parecía más bien un relajamiento, ¿no? A la hora de predicar la palabra. Otros aspectos de la liturgia, del programa, eran como que sobreenfatizados y la palabra de Dios era un poquito desmerecida, ¿no? En su importancia y en su valor. Y creo que ahí es en donde entra la necesidad de estar bajo supervisión, como iglesias, ¿no? Porque eso que tú mencionas como patrón, pues sí, de pronto sí entran los errores, la buena intención, la falta de entrenamiento y a veces uno como pastor hace las cosas con lo mejor que puede uno, pero siempre hay espacio para crecer y es en donde se vuelve necesario la supervisión de un concilio de pastores o de un pastor quien pueda estarte mentoreando y quien pueda estarte observando y diciendo, hey, esto lo puedes hacer mejor, o lo estás haciendo bien, o no te vayas por aquí, mejor vete por acá, etcétera. Y eso es algo que Casa de Oración ha hecho con nosotros, al menos lo hablo a título personal, y yo sé que con otros, pero lo puedo afirmar a título personal, que ha habido esa supervisión y ese deseo de vernos crecer como pastores, como ministros, y así pues poder nosotros llevar a nuestras iglesias a una madurez, a de todo lo aprendido, sacar lo mejor, que es lo que dice la palabra, retener lo bueno y a ir creciendo, ir madurando, ir fortaleciéndonos en el Señor. Y así fue entonces como tú en ese contexto, después llegas como a Casa de Oración, Pastor ¿Ok? Domingo.
después de esta situación o esta presión, digamos, interior que Dios estaba haciendo en mi vida, de una manera muy, digamos, muy sutil o muy amable, por así decirlo, Dios me fue empujando hacia afuera. No fue algo brusco, no fue una condición de resistencia, ni a la autoridad, ni al sistema de mi iglesia. Para nada, había una buena relación con el pastor, al cual todavía aprecio mucho y a veces hago contacto con él. Pero Dios fue trabajando, me fue empujando hacia afuera, moviendo muchas circunstancias. Un amigo que quería empezar una misión me invitó a apoyarle, así es que me pareció algo bueno, consideré yo que era de Dios, y hablamos con el pastor ambos, que nos dirigía en ese momento en esta iglesia, y le manifestamos nuestro deseo de hacerlo. Como él había estado estudiando en un instituto de otro movimiento, ese movimiento le encargó una misión. Así es que yo decidí apoyarle, oramos, pedimos dirección a Dios, creímos que era bueno. Lo hicimos. Posteriormente, con el paso de los años, este trabajo que hemos estado haciendo casi desde cero y que fue creciendo, fue tomando otra dirección. Entonces, yo consideré que a lo mejor ya no era prudente seguir trabajando ahí, le manifesté eso. Yo seguía trabajando en mi vida, y finalmente, como yo tenía, en mi deseo siempre lo tuve de poner una librería cristiana, porque yo era amante de los libros, puse una librería cristiana aquí en la casa en donde vivo, y empecé a trabajar de esa manera con ese ministerio también, y eso me abrió muchas perspectivas. Sentí la necesidad de establecer una reunión en casa para muchas personas que venían a la librería y preguntaban, ¿verdad?, a dónde dirigirse, que pedían consejo, personas que no estaban en una iglesia, que necesitaban dirección espiritual. Entonces Dios me fue poniendo en mi corazón, a mí y a mi esposa, esa necesidad de tener un grupo de estudio conforme a la palabra de Dios. Lo empezamos a hacer, estuvimos así como por 2 años. Realmente llegaban 2 o 3 personas, a veces era mi esposa, yo y mis hijos, nada más. Pero teníamos un cliente que ahorita ya es congregante en nuestra iglesia, que llegaba a comprar libros, que le gustaban los libros, y él se estaba reuniendo ya en una casa de oración en Coatzacoalcos. Entonces, en esos días, la casa de oración de Coatzacoalcos, uno que dirige el pastor Martín Cruz, había invitado al pastor Chuy Olivares aquí a Coatzacoalcos, y él estaba enterado. Él se llama Roberto, mi cliente, y él me invitó. Entonces, oye, fíjate que va a venir el pastor Chuy Olivares. Le digo, fíjate que sí, lo conozco de hace mucho tiempo. Yo tuve la oportunidad de conocer al pastor Chuy en 1994, conocerlo de lejos, no así de cerca. Yo fui a un evento de música en la Arena México, no sé si tú tengas conocimiento de esos eventos que se realizaban, unos Sí, cómo eventos no. multitudinarios, ¿no? Estamos hablando de Yo 10,000 estuve, personas. yo estuve allí en el 97, en la Arena México, en un evento que fue en el 97. Estuvo Ron Kenoly, no sé si te acuerdas de eso. Ahí ya no estuvo Chuy. Sí, ya no estuvo, ya creo que el pastor como por el 95 se despegó, ¿no? Pero en el 94 sí, estaban todas las personas que se dedicaban al Ministerio de la Música. A Ron Kenoly ya no lo vi, aunque lo conozco perfectamente bien en su música. Ya para el 97 ya no asistía en el 94 y en el 95 me parece. Pero bueno, yo escuché predicar al pastor Chuy Olivares ahí, y la verdad estaba yo muy sorprendido porque yo tenía una alta expectativa del nivel de la música, ¿no? De la alabanza. En primer lugar, por el corte profesional que ya tenía la música, y estaba habiendo un despertar, por así decirlo, de la alabanza y la adoración aquí en México. Pero cuando escuché predicar al pastor Chuy, quedé muy sorprendido, porque no esperaba yo esa profundidad y ese enfoque de la palabra. Yo esperaba algo más ligero. Entonces, cuando lo vi, me quedé muy sorprendido. Recuerdo que un amigo que me invitó al congreso me dijo, cuando íbamos en el metro ya de regreso al hotel, dice, oye, ¿qué te pareció el evento? ¿Llenó tus expectativas? Sí las cubrió. Le dije, fíjate que no, la superó, le digo, pero no fue la alabanza, le digo, fue la palabra. Entonces me sorprendió que un predicador tan joven, para ese momento, él era joven, diera una predicación de ese tipo. O sea, fue una predicación directa, una predicación fiel a la palabra, y yo no había escuchado nunca eso aquí en mi región. Así es que yo me quedé muy, muy sorprendido, y desde ese momento ya el nombre del pastor Chuy se me quedó muy grabado. No había redes sociales, ¿no? Ni tecnologías, no había forma de seguirlo, pero me quedé muy impactado. Así es que eso fue en 1994. Cuando me invitan a mí, que eso fue hace como 7 años, 6, 7 años, pues yo dije, no, pues sí voy a ir. Entonces fui a Casa de Oración Coatzacoalcos, escuchamos al pastor Chuy predicar otra vez con ese conocimiento y ese estilo que él tiene, que todos conocemos.
Entonces, para mí ya se me empezó a inquietar en mi corazón la necesidad de poder acercarme a un movimiento como Casa de Oración, ¿no? Como tú dices, que necesitábamos dirección, supervisión, teníamos claro eso, no podíamos estar así como un grupo autónomo, necesitábamos dirección, supervisión pastoral y además estar conectados a una comunidad de hermanos y de pastores, ¿no? En donde uno pudiera no solamente alimentarse, sino también establecer vínculos de compañerismo y de hermandad. Entonces, lo que hicimos, cuando llegó el pastor Chuy, le dije al grupito que teníamos, que éramos como 10, le dije, ¿sabe qué? Vamos a visitar a una iglesia porque viene el pastor Chuy Olivares, que es un buen exponente de la palabra. Así es que nos dirigimos, nos gustó, y después hablé con el pastor y le dije, oye, pastor, fíjese que estoy trabajando con un grupo de personas en Minatitlán, pero sentimos la necesidad de integrarnos a una congregación y nos gusta este movimiento por la enseñanza y por lo que conocemos al pastor Chuy. Entonces le dije, queremos ver si nos da la posibilidad o la oportunidad de venir como una célula asistente o un grupo asistente por unos meses y si usted no nos permite y nosotros creemos que es de Dios, quedarnos. Dijo, sí, eso fue en septiembre. Para el mes de diciembre ya teníamos claro que teníamos que quedarnos. Eso fue en el 2015 o 2016 más o menos. Tiene como 6 años. Así que el pastor amablemente dijo, sí, pueden quedarse, pero en ese momento mi intención nada más era integrar al grupo a la congregación, ser congregantes y estar sirviendo más adelante, ¿no? O sea, queríamos integrarnos a la iglesia y ya. El pastor dijo, no, sí, adelante. Dice, ¿qué día te reúnes allá? Los viernes. Ah, no, pues sigue con las reuniones. Entonces, en ese momento hubo un cambio en mis planes, ¿verdad? Yo no pretendía ser un pastor, no pretendía estar dirigiendo una misión ni nada por el estilo, mucho menos una iglesia. Solamente quería ayudar a las personas en su conocimiento y dirigirlos a un pastor. Pero bueno, Dios tenía otros planes. A partir de ese momento empezaron las reuniones semanales. Los viernes lo hacíamos en Minatitlán, los domingos íbamos a Coatzacoalcos. Y con el paso del tiempo, esta misión fue creciendo, creciendo, creciendo. Y ya el pastor Martín nos dijo, ¿saben qué? Creo que es momento de que ya ustedes se establezcan como una iglesia. Así es que ya para ese momento ya éramos como 30 personas, de 8 o 10 que éramos. Y finalmente él dijo que era el momento, habló con el pastor Toño Ortiz y vino aquí a la ciudad de Minatitlán ya para establecernos como pastores de esta misión, Minatitlán. Y bueno, de ahí para adelante ya Dios ha estado haciendo su obra en la vida de la congregación. Gloria a Dios. Sí, sí, yo recuerdo esas reuniones, primeras reuniones en Minatitlán. Me acuerdo que lo transmitieron, ¿cierto? Sí, El se pastor, transmitió, así fue. el pastor Toño por allá. Sí, 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 lo fue de recuerdo. mucha bendición la llegada del pastor Toño. Hubo, pues, aparte de eso, pues ya sabes, consejería y muchas cosas buenas que Dios nos trajo a partir de ese momento y ha sido de bendición. Y estoy seguro que vendrá más, Pastor Domingo, esa área de Coatzacoalcos, Minatitlán, Tuxtla y Tabasco, todo eso, Villahermosa, es un área en donde hay muchas iglesias, mucho cristianismo. Es un lugar lugares donde se ha hecho mucho evangelismo, muchas misiones. Y bueno, pues creo que el Señor está obrando ahí, tiene pueblo y bueno, seguirá obrando y qué bueno que ustedes sean parte de ese obrar de Dios en esa región es el suroeste, ¿verdad? Sureste, Sureste, sureste. perdón. Pues gracias a Dios. Pastor, pues hace rato mencionaste cómo te conociste con tu esposa Tere, fue un tema y qué lindo es que haya sido en la iglesia. Eso es algo maravilloso. Creo que no todos los matrimonios de nuestras iglesias pues tienen el mismo privilegio, pueden decir lo mismo, se conocieron en diferentes contextos, en el mundo, en el baile, bueno, un montón de cosas. Pero tú tuviste ese privilegio de conocer a tu esposa Tere en el ámbito de la iglesia y eso ya le da otra experiencia completamente al matrimonio, a esta institución de Dios. ¿Cuántos años de casados, pastor? Vamos a cumplir en diciembre 22 años de casados. Tenemos 2 hijos, Aldo, de 19 años, y Alan, de 17. Pues se han de haber casado muy jóvenes porque están jóvenes los dos. 22 años es bastante tiempo y qué bueno que han estado caminando en el Señor y estoy seguro de que eso le pone una autoridad a la palabra que nos vas a traer el día de hoy. Estoy seguro que el Señor te va a usar. Voy a apagar mi cámara, pastor, para que puedas traer la enseñanza. El tiempo es tuyo, los hermanos estamos dispuestos. Hay necesidad no solo en nuestra iglesia, hay necesidad en todo lugar donde nos ven. Nunca está de más
el tema, cómo fortalecer nuestro matrimonio, cómo poner nuestro matrimonio en manos de Dios. Nunca está de más ese tema. Recientemente hubo un congreso allá en Cancún, que me platicaste que no pudieron ir, ¿verdad? Que de último minuto tuvieron que cambiar planes. Así es, sí, ya estaba programado el viaje, ya teníamos prácticamente las cosas listas, pero bueno, por problemas de salud, no pudimos ya asistir, necesitábamos descansar, necesitábamos estar aquí en la ciudad para atender cualquier eventualidad y desafortunadamente no se pudo, pero bueno, sabemos que esos tiempos, ¿verdad? Esos congresos ya tuvimos la oportunidad de asistir hace como 4 años con mi esposa, ahí en Cancún también, por eso de matrimonios. Son tiempos muy reconfortantes, tiempos muy formativos. Y bueno, no pudimos estar ahora, pero afortunadamente tenemos las transmisiones y vamos a estar muy atentos a ellas. Y ya, ojalá Claro. que podamos ir el próximo año. Y esta enseñanza, como las que hemos traído anteriormente, pues, contribuyen con esto, fortalecer nuestro matrimonio. Las iglesias están formadas por familias y todo comienza en el matrimonio. Si el matrimonio funciona bien, nuestros hijos van a recibirlo, van a verlo y esto va a contribuir con la voluntad de Dios y también con que la iglesia sea fortalecida. Así que adelante, Pastor Domingo, voy a apagar mi cámara y tienes el tiempo. Estamos con el Pastor Domingo Hernández de Casa de Adoración Minatitlán. Está compartiendo con nosotros este tema para matrimonios. Adelante, pastor. Muchas gracias. ¿Qué tal? Me da mucho gusto saludarles a todos. Agradezco a Dios la oportunidad que me da de estar compartiendo la palabra a todas las personas, particularmente a los matrimonios de Casa de Oración Houston y a todas las personas que se están conectando en este momento con la transmisión que esta Casa de Oración en la ciudad de Houston está realizando. Bueno, quiero que pasemos directamente a la palabra de Dios. Quiero compartirles el día de hoy un tema titulado ¿Quién gobierna tu matrimonio? ¿Quién gobierna tu matrimonio? Y lo primero que quiero decirles, estimados hermanos, es que quiero que sepan que si alguno de ustedes, ¿verdad?, llegara a creer que esta enseñanza es como una llave mágica para la vida matrimonial, bueno, eso no sería del todo correcto, ¿no? Más bien quiero que veamos esta enseñanza como una llave o como una señal, mejor dicho, una señal que apunta hacia donde está esa llave, que es la palabra de Dios, ¿verdad? Nosotros no podemos a través de una enseñanza resolver los conflictos matrimoniales, acomodar todas las cosas en el orden matrimonial, sino necesitamos depender de la palabra de Dios. Así es que quiero apuntar, por así decirlo, hacia la palabra de Dios, ¿verdad? Como la única cosa que nos va a permitir entender cómo debe funcionar la vida matrimonial. Lo demás va a depender de Dios en la vida de ustedes y va a depender de las decisiones que ustedes tomen al respecto. Ahora, la palabra gobierno no es una palabra que le guste mucho al mundo de hoy, no es una palabra que guste. Podemos ver en el mundo un levantamiento, ¿verdad?, generalizado contra toda autoridad establecida que se establece como un gobierno instituido por Dios. Hay un desorden, un caos, una anarquía social que se levanta contra todas las autoridades. Y cuando hablamos de gobierno en la vida matrimonial, siempre hay en nosotros una resistencia natural hacia el gobierno de Dios, aunque seamos cristianos, por lo cual tenemos que trabajar mucho, mucho con la palabra de Dios. Ahora, estamos viviendo, por lo tanto, en una era de desorden, en una era de laxitud matrimonial, en una era de deslealtad, ¿verdad? Donde las personas no fácilmente son capaces de someterse al gobierno de Dios. Y cuando el matrimonio de cristiano se entiende como el mundo lo hace, como algo que debe traernos felicidad, autosatisfacción, complacencia personal, empezamos a desenfocarnos del gobierno de Dios. Alguien dijo las siguientes palabras: el matrimonio es un pacto de fidelidad, no un pacto de felicidad. Ahora, esto no significa que el matrimonio no traiga felicidad, la debe traer satisfacción, debe traer alegría, debe traer complacencia, pero ese no debe ser el motivo principal ni la meta que perseguimos en el matrimonio. Debemos entender el matrimonio como un pacto de fidelidad más que de felicidad. Ahora, cuando tenemos esta concepción del matrimonio, eso define al matrimonio cristiano como una institución sujeta a Dios y bajo el gobierno de Dios. Pero cuando el gobierno de Dios en el matrimonio se resiste, entonces también se sufre.
se sufren las consecuencias. Podemos decir que todos los conflictos, escuchen esto, todos los conflictos matrimoniales y todos los problemas que hay en la relación matrimonial se remiten a una sola cosa, a la falta de gobierno de Dios sobre el matrimonio. Ahora, si yo preguntara a los matrimonios cristianos que nos escuchan, ¿verdad? ¿Ustedes están sometiéndose al gobierno de Dios? La respuesta casi instantánea es sí, lo estamos haciendo. Pero bueno, aquí estoy hablando de un sometimiento al gobierno real, no nominal. Porque nominalmente todos los cristianos nos sometemos al gobierno de Dios. Todos decimos que lo hacemos, pero nuestras palabras, nuestros pensamientos, nuestras conductas reflejan la realidad de ese sometimiento al gobierno de Dios. Así es que lo que quiero es que nos veamos en la palabra, nos espejemos, por así decirlo, para que nos demos cuenta si realmente Dios gobierna nuestro matrimonio o lo estamos haciendo nosotros mismos. Una vez escuché una frase un poco chusca, pero que refleja una realidad que viven los matrimonios. Esta frase decía así: pedí una esposa como Dios manda y recibí una esposa que manda como Dios. Y lo mismo se podría decir de los hombres, ¿verdad? Podemos aplicarlo a los hombres. A veces no decimos estas palabras o no nos identificamos normalmente con estas palabras, pero a veces interiormente lo sentimos. Sentimos que nuestro matrimonio, en lugar de que esté siendo gobernado por Dios, está siendo gobernado por nosotros mismos o por nuestros impulsos naturales o por los patrones de pensamiento y conducta que hemos recibido del mundo en el pasado y que todavía no logramos quitarnos. Esas cosas están entrando a la vida del matrimonio y lo están dominando, están imperando en los hogares, ahí en el núcleo que nadie ve ni escucha, pero que nosotros sí experimentamos. Así es que creo que debemos entender una cosa fundamental. Los seres humanos tenemos una naturaleza caída y cuando llegamos al matrimonio llegamos con eso. Llegamos con esa naturaleza caída que tiene que ser rota, que tiene que ser disuelta por el poder de la palabra y del Espíritu de Dios. En otras palabras, cuando nos casamos con nuestra esposa, ¿verdad? Cuando nos casamos con nuestro esposo, no fue otra cosa que un pecador casado con una pecadora. Más allá de que hayamos sido redimidos por la obra de Cristo, todavía tenemos trazas del pecado en nuestra vida que tenemos que quitar, tenemos esas inclinaciones que son las que pueden estar dañando la vida del matrimonio. Así que esta visión bíblica del matrimonio, de un hombre y una mujer que necesitan no solo redención, sino transformación, ¿verdad? Propone que sin importar cuántos buenos deseos tengamos para nuestra vida matrimonial o cuántas cosas queramos hacer bien con buenas intenciones, nuestra naturaleza humana se va a oponer al crecimiento, al desarrollo y al progreso de nuestro matrimonio. Tenemos que entender eso, que tenemos en nosotros una naturaleza que se va a resistir al gobierno de Dios y tenemos que luchar contra ella. Dicho de otra manera, cuando llegamos al matrimonio, cuando experimentamos el matrimonio, más allá de los años que tengamos juntos, debemos entender que tenemos un pequeño montón de buenos deseos amorosos y tenemos una gran montaña de orgullo y de inclinaciones egoístas que demoler. Si nosotros comprendemos contra qué estamos luchando, vamos a saber cómo pelear y solucionar los problemas en el matrimonio. El gobierno de Dios hace eso, va a disolver esa montaña de orgullo en nosotros. Así que quiero compartirles algunos principios espirituales para el matrimonio y después quiero darles algunos consejos prácticos para su vida. En primer lugar, una de las cosas que puede afirmar, renovar, mejorar nuestra vida matrimonial es la visión de que nuestro matrimonio existe para la gloria de Dios y no para la nuestra. Eso es fundamental. Es una manera de empezar perfectamente bien la vida matrimonial. Es decir, a diferencia del mundo y a esa visión materialista que el mundo les habla a los esposos y a las esposas, nuestro matrimonio no existe para realizar nuestros sueños personales, sino para realizar los sueños de Dios en nosotros y por medio de nosotros. Así como lo escuchan. Nuestra satisfacción se realiza cuando se realiza la de Dios. Cuando nosotros somos cristianos, buscamos cumplir la voluntad de Dios y en ese cumplimiento encontramos satisfacción y realización como matrimonios. Y viene la bendición a nuestras vidas como una respuesta divina por ese sometimiento al gobierno de Dios. En otras palabras, queremos exhibir la gloria de Cristo en nuestra vida matrimonial, ¿verdad?
porque nuestro matrimonio es la imagen de Cristo y la iglesia, o debe serlo. Recuerden que el apóstol Pablo hablaba de eso, ¿verdad? Que el misterio del matrimonio es la revelación de la unión de Cristo y la iglesia. Así es que nosotros existimos para darle gloria a Dios. Ese es un principio espiritual fundamental que tenemos que conocer en el matrimonio. Y sabemos perfectamente, todos los que estamos casados, todos sin excepción, que no es fácil cuando dos personas diferentes buscan ser uno en Dios. Eso no es fácil. Y no es fácil que Dios gobierne nuestros matrimonios sin que le pongamos resistencia. Pero de eso se trata el poder de la palabra, que nosotros podamos tener esa disposición a que Dios esté trabajando en nuestras vidas en la medida que nos sometemos a sus gobiernos. Por ejemplo, vean cómo a veces nuestra forma de hablar refleja que no estamos entendiendo el gobierno de Dios en el matrimonio. A veces, por ejemplo, le llamamos al esposo o al hombre el rey de la casa, o le llamamos a la mujer la reina de la casa. Bueno, aunque esto es romántico, ¿verdad? Y no quiero criticar esas buenas intenciones, esas expresiones no son del todo exactas. ¿Por qué? Porque Dios es el que gobierna la casa. Dios es el que es el rey de la casa. Y nosotros debemos someternos a él. Lo que quiero decir es que no porque un esposo o esposa esté en casa, entonces ahí puede ser todo lo que él quiere ser o que no puede ser afuera. No. Esencialmente, la vida matrimonial exitosa se fundamenta en permitir que dentro de la casa, que es donde suceden las mejores y las peores cosas en el matrimonio, ahí Dios esté gobernando. Ahí Dios sea el rey y nosotros, hombre y mujer, solamente seamos siervos de Dios, un esposo comprometido con la palabra, una esposa comprometida con la palabra y un matrimonio decidido a someterse al que gobierna la vida matrimonial y que gobierna el hogar. Dicho de otra manera, el principio espiritual que nos ayuda para someternos al gobierno de Dios es desarrollar una conciencia en nuestras vidas como hombre y como mujer, que en el hogar hay una presencia. Siempre hay una presencia que debe ser amada, que debe ser admirada y que debe ser reconocida. Cuando el esposo y la esposa pierden la conciencia de esa presencia, entonces empezamos a tomar otras direcciones y empezamos a exhibir nuestros propios deseos egoístas que dañan el matrimonio. Si se dan cuenta, cuando hay un conflicto matrimonial fuerte o medianamente fuerte, es porque ya se perdió el gobierno de Dios en ese momento. La pérdida del control en la vida matrimonial o en los conflictos matrimoniales es el resultado de que Dios ya no está gobernando, por lo menos en ese momento o en esa situación, la vida del hombre y de la mujer cristianos. Entonces, hermanos, en la medida que se desarrolla esta conciencia de que Dios está ahí y que Dios es el que gobierna esta vida matrimonial y este hogar, nosotros podemos tener una especie de sujeción a la palabra de Dios. Y aquí hay otra cosa maravillosa. Dios quiere bendecir a los matrimonios, ¿verdad? Él no quiere que se sometan solamente porque Él es un Dios tirano o un Dios impositivo, no. Dios tiene preparado una gran cantidad de bendiciones para la vida de los matrimonios, pero no se logran experimentar porque no obedecemos a su gobierno y a su dirección. Y es algo muy triste ver cómo los matrimonios hoy día se están lastimando, se están hiriendo, se están destruyendo, y estamos hablando incluso de matrimonios cristianos. Hay una gran cantidad de conflictos relacionales y hay una gran cantidad de heridas en el corazón, en la mente, en la dignidad de las personas, solo porque nos dejamos de someter a Dios, porque el gobierno de Dios se perdió en algún momento del camino. Otro aspecto que está dañando la vida de los matrimonios es el hecho de que el matrimonio como institución está perdiendo peso en la sociedad de hoy porque la sociedad se está secularizando. Quiere decir que la sociedad en la que estamos viviendo se está alejando cada vez más y más y más del Señor y de los principios de la palabra. Y eso no nos sorprende porque sabemos que la palabra lo ha dicho. No nos sorprende porque dice la Biblia, el mundo entero está bajo el maligno. Pero esa secularización, esa separación de los principios de la palabra está entrando a las familias de la iglesia, a los matrimonios, porque estamos interactuando con el mundo en el trabajo, en la plaza, en la escuela, y ahí está el mundo haciendo su función y esos principios seculares están dominando la mente. Entonces, el matrimonio como institución está perdiendo un valor ante nuestra vista, ante nuestros ojos o ante nuestra visión, y eso hace que pensemos que podemos disolverlo, podemos vivirlo como queramos, sin someternos a Dios. En Mateo 6:33, vean lo que dice la palabra de Dios. Vean lo que dice la Biblia. Este es un principio general para la vida espiritual
pero que tiene aplicación, ¿verdad?, para la vida de los matrimonios. Aquí está hablando el Señor Jesús. Es un texto bastante conocido, pero que si nosotros lo trasladamos a la vida relacional en el matrimonio, dentro del núcleo del hogar, eso puede hacernos entender las cosas de otra manera. El Señor Jesús dice en Mateo 6:33, mas busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. En la versión La Palabra de Dios para Todos se lee así. Así que primero busquen el reino de Dios y el bien que Dios quiere que hagan, y se les dará todo lo que necesitan. En el matrimonio hay muchas necesidades. Las esposas tienen necesidades de todo tipo. Los hombres tienen necesidades de todo tipo. La promesa de Jesús aquí es que vaya primero el reino. O sea, establecer una lista de prioridades para la vida matrimonial. ¿Qué es lo que debe estar primero en la lista del matrimonio, dice Cristo? El reino de Dios y la justicia, o la práctica de los valores cristianos. Eso significa ahí la justicia. Y se les va a dar todo lo que necesiten. Estamos llenos de necesidades, amados. Los seres humanos estamos llenos de necesidades. Y ustedes, si hacen una lista de necesidades de su matrimonio, estoy seguro que van a llenar una hoja fácilmente. ¿Por qué? Porque el matrimonio tiene muchas necesidades económicas, afectivas, sociales, emocionales, espirituales, y la lista puede continuar. Jesús promete, necesitan poner en su matrimonio, en primer lugar, el reino de Dios. Y ponerlo en primer lugar significa tener una conciencia de que Dios está ahí y tener una determinación de someterme a su gobierno. Porque una vez que se pierde esta conciencia de Dios en la vida matrimonial, en ese momento el matrimonio ya queda expuesto, queda vulnerable, ¿verdad?, a creer y vivir cualquier cosa. O sea, los principios de la palabra están aquí, entran los de nosotros y sustituyen esos principios, empiezan a gobernar el hogar y empieza entonces a haber una vulnerabilidad, una exposición y un sufrimiento, porque los deseos humanos empiezan a gobernar. Los caprichos, los deseos egoístas empiezan a sustituir los principios de la palabra y no permitimos que Dios sea el que esté gobernando. Así que si en ese temor a Dios, bajo esta perspectiva que Cristo lo presenta, incluso los matrimonios o las personas podrían amarse, podrían respetarse, ¿verdad?, el uno frente al otro. Pero cuando la otra persona ya no está, cuando nadie los ve, ellos se sienten libres, ¿verdad?, para pensar y actuar como les plazca. En el mundo sucede mucho esto y tristemente a veces pasa dentro de la iglesia cristiana. Por ejemplo, podríamos decirlo de esta manera de anécdota. Un hombre tenía otra relación, pero como amaba a su esposa, ella no debía saberlo para no lastimarla. Otra expresión, una mujer compraba y gastaba a escondidas de su esposo, pero como lo amaba, él no debía saberlo para no lastimar. O sea, cuando no hay una conciencia de Dios, cuando no hay conciencia del principio de la palabra, las personas pueden incluso llegar a portarse bien delante del esposo o la esposa, pero detrás ser otro, ser otra. ¿Por qué? Por una falta de gobierno. Porque si el amor hacia la pareja es el único estímulo para la vida matrimonial, eso no va a ser suficiente, no va a alcanzar. Necesitamos desarrollar una conciencia de que Dios es el que debe gobernar el matrimonio. Ahora les pregunto, ¿por qué debe Dios gobernar el matrimonio? ¿Por qué Él y no nosotros? Claro, la respuesta puede ser, bueno, porque es Dios. Pero ¿de qué manera lógica, racional, que nos convenza a nosotros, ¿verdad?, de que sea Dios quien lo debe gobernar? Bueno, en primer lugar, porque Dios creó el matrimonio. Y el que crea algo tiene derecho y autoridad sobre ese algo. ¿No es así? Por ejemplo, un escultor que hace una escultura tiene el derecho y tiene la autoridad sobre ese algo. Un compositor de una canción que la crea tiene el derecho y tiene la autoridad sobre ese algo. Si alguien construye una casa con sus propios recursos, ¿verdad?, con su propio dinero, en su propio terreno, entonces esa persona tiene el derecho y la autoridad sobre algo. Si Dios es el creador del matrimonio, entonces Él tiene el derecho y la autoridad sobre ese algo. ¿Por qué tiene Dios que gobernar el matrimonio? Porque Él lo creó. Y porque nosotros estamos participando de la institución del matrimonio. Además, Dios no solo es el inventor y el guiador y sostenedor del matrimonio. Él es quien más sabe sobre él. O sea, crea y por eso tiene autoridad. Y además, como es un hombre, es un ser sabio, es el guiador y sostenedor en la vida de las personas,
es quien más sabe sobre el matrimonio. Podemos acercarnos con confianza a Dios porque su mente omnisciente lo conoce todo, ¿verdad? Porque su sabiduría vasta supera la de nosotros, porque ve cosas que nosotros no vemos, porque Él tiene una multiperspectiva de las situaciones que nosotros no podemos ver y Él sabe mejor y de qué manera guiar el matrimonio. Así que para que nuestro matrimonio, hermanos, sea exitoso, nuestro matrimonio sea fuerte, saludable, sólido, ¿verdad? Sea de bendición, necesitamos quitar la visión del hombre del matrimonio y dejar que la de Dios sea la que nos gobierne. Quiero que me acompañen a Mateo 19, 4 al 8. Esta lectura me encanta porque Jesús resume en unos cuantos versos, ¿verdad? Todas las etapas del matrimonio, todo lo que el matrimonio significa desde su formación hasta su realización, su integración, incluso los conflictos que se presentan en la vida de los matrimonios. Vamos a ver Mateo 19, 4 al 8. Muy bien. Aquí dice el Señor Jesús respondiéndole a los religiosos de su tiempo, ¿verdad? Que estaban deseosos por desencadenar una ola de divorcios. Jesús le dijo a estas personas y nos dice a nosotros hoy, escuchen bien esto. Él respondiendo les dijo, ¿no han leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que ya no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de su corazón, Moisés les permitió repudiar a sus mujeres, mas al principio no fue así. Aquí el Señor Jesús está presentando la visión del hombre y la visión de Dios sobre el matrimonio. Esa constante tensión que ha habido en toda la historia del hombre acerca del matrimonio y que nosotros a veces también mostramos, ¿verdad? Ese intento por implantar nuestra visión y nuestras formas y nuestras maneras y nuestras ideas en la vida matrimonial y no las de Dios. Fíjense que aquí hay varias etapas que el Señor Jesús describe y las voy a explicar verso por verso. En el versículo 4 Jesús habla de la institución del matrimonio, esa institución sagrada. Es decir, Jesús está diciendo en primer lugar, Dios fue quien instituyó el matrimonio. Versículo 4. Él respondiendo les dijo, ¿no han leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo? Jesús está diciendo, deben entender algo. El matrimonio no es una creación humana, es una creación de Dios. Dios lo instituyó para bendición y beneficio del hombre y de la mujer. Eso es algo que debemos tener claro. Nosotros no somos los creadores del matrimonio, no podemos cambiar el matrimonio, no podemos configurarlo según nuestras ideas, porque el que establece algo es el que dice cómo se debe practicar el matrimonio. En este momento Dios solamente está instituyendo el matrimonio, ¿eh? Dios no está eligiendo parejas. Básicamente la única pareja que él conformó fue la de Adán y Eva. A partir de ese momento, las parejas y los matrimonios los elegimos nosotros, no Dios. Dios no elige por nosotros. Dios solamente establece la institución del matrimonio. Versículo 5. Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Esta etapa le podemos llamar la etapa de la decisión. La decisión es decir, donde el hombre elige a otra persona. El hombre elige una esposa y la mujer elige un esposo. Y aquí hay un aspecto importante. Aquí ya caemos en el ámbito de la responsabilidad personal. Y esto es importante que lo entendamos porque cuando hay conflictos en el matrimonio, queremos voltear a Dios como si Él fuera el responsable de lo que está ocurriendo. El hombre que me diste, la mujer que me diste, haciendo eco de ese viejo discurso o pretexto del Edén, ¿lo recuerdan? Entonces, nosotros somos los que elegimos a nuestro esposo y a nuestra esposa. A excepción de algunos pocos casos de seguro, estoy seguro que todos los matrimonios que escuchan esta enseñanza saben que la mujer, la esposa, fue quien eligió al hombre que tiene al lado ahora, ¿no? Y el esposo fue quien eligió a la esposa. Tomamos esa decisión de manera personal y responsable. Así es que Dios dice, ustedes son quienes eligen al esposo y a la esposa. Versículo 6. Dice Jesús, así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le podríamos llamar a esta etapa el compromiso, ¿verdad? ¿Cuál compromiso? El hecho de que una vez que tú eliges a tu esposo y a tu esposa, tú ya tienes un compromiso delante de Dios y aceptas los términos de ese pacto.
¿Por qué digo todas estas cosas? Bueno, Dios instituyó el matrimonio, yo elegí a mi esposo y a mi esposa y yo asumí el compromiso delante de Dios de vivir como un matrimonio cristiano. ¿De acuerdo? Si entendemos estas cosas, vamos a entender la importancia de que nosotros no podemos gobernarnos. Tiene que ser el Señor. Aceptamos los términos del pacto, ¿verdad? A veces aconsejo matrimonios que me dicen, es que él, es que ella, es que si fuera diferente, si fuera diferente. Yo les digo, bueno, recuerden, ustedes eligieron, ¿verdad? Ustedes eligieron un compromiso. Así que sométanse al Señor, ¿verdad? Y las cosas saldrán bien, las bendiciones vendrán. O sea, el propósito no es disolver el compromiso, sino arreglar el conflicto sometiéndonos al gobierno de Dios. La vía de escape más rápida es, quiero que esto se acabe, quiero que esto termine. Pero el Señor dice, no, necesitas voltear hacia mí y permitir que yo gobierne tu matrimonio con mis principios. Practicar los principios de la humildad, del perdón, de la misericordia, de la unidad, del compañerismo, de la generosidad, para que tú puedas ver la bendición de este pacto, de este compromiso. Versículo 7. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? A esta etapa le podríamos llamar el cuestionamiento. Ese momento en el que el hombre desafía a Dios e intenta implantar su visión del matrimonio. Y en esta etapa todos en algún momento hemos estado, hermanos. Todos. Ese momento en el que le decimos al Señor, ¿por qué, verdad? ¿Por qué está ocurriendo esto? ¿Por qué no se acaba esto? ¿Por qué esto no cambia? Quisiera que las cosas fueran diferentes. Señor, ¿tengo que estar junto a ella toda la vida? Señor, ¿tengo que estar junto a él toda la vida? Esa pregunta es la misma que le estaban haciendo aquí estos religiosos a Jesús. Bueno, tú dices que es para toda la vida, pero recuerda que Moisés permitió que se divorciaran. Hay un cuestionamiento ahí contra la autoridad de Dios, contra el gobierno de Dios y contra el modelo establecido por Dios para el matrimonio. Es otra manera de decir, tal vez habría otra mejor forma de vivir la vida matrimonial. Este cuestionamiento, ¿verdad? Donde el hombre quiere elegir sus opciones. Y en algún momento, sobre todo en el momento del conflicto matrimonial, cuando está en su punto más álgido, es cuando nosotros podemos empezar a tener estas ideas tan absurdas y tan anticristianas, tan antidios, en donde decimos, creo que esto ya no funciona, creo que esto ya se echó a perder, creo que esto debería tomar otra dirección, creo que no pertenezco aquí, aquí no soy feliz, y empiezan un montón de ideas a revolotear en la mente y en el corazón del hombre o la mujer, intentando suplantar, ¿verdad?, el modelo de Dios y el gobierno de Dios. Intentando cuestionar si realmente ese modelo que Dios ha establecido funciona o no. Bueno, necesitamos entender en dónde está el error, ¿verdad? Vamos a ver el versículo 8. Aquí Jesús revela eso, dice, Él les dijo, por la dureza de su corazón, Moisés les permitió repudiar a sus mujeres, mas al principio no fue así. A esta etapa le podemos llamar el rompimiento, donde el hombre no solamente cuestiona, sino que acciona y se rebela contra Dios. Dice, bueno, podrán decir lo que quieran, podrán decir que es maravilloso, podrán decir todo lo que gusten, pero a mí esto no me está funcionando. Y lo único que estoy sufriendo, lo único que estoy haciendo es sufriendo y estoy recogiendo lágrimas de dolor. Bueno, sí, si estás recogiendo lágrimas de dolor, pero no es porque el matrimonio no esté funcionando, no es porque la institución de Dios no funcione, no sea eficaz. Es porque nos hemos rebelado contra el gobierno de Dios, ¿verdad? Porque hemos caído en desacato contra los principios claros, verdaderos y funcionales de la palabra. Todos los matrimonios que han aplicado los principios de la palabra para su vida matrimonial han comprobado que son funcionales, que son eficaces, que son relevantes, que son trascendentes en el tiempo y en la cultura, ¿verdad? Que esos principios son eficaces. Pero aquí estamos viendo que hombres de hace 2000 años hacían preguntas de casos que habían pasado hace 4000 años, en donde el hombre está intentando desafiar la palabra de Dios, intentando implementar su propio modelo. No sé si puedan darse cuenta, pero este ciclo de unión y separación es la constante en toda época y lugar. Siempre. El hombre siempre ha luchado con eso. En cualquier cultura, hermanos. No depende si la raza es blanca, amarilla, negra, mestiza. No. En el corazón del hombre hay un problema que tiene que ser quitado, ¿verdad? Tiene que ser restaurado. Y es dejar que los principios de la palabra entren al corazón del esposo y la esposa para que entonces podamos vivir en conformidad con ese maravilloso modelo del matrimonio y cosechar todas sus alegrías, todos sus placeres, todas sus bendiciones.
Así que estamos viendo que desde la época de Moisés, eso fue hace como 4000 años más o menos, estamos viendo ese patrón de orgullo y rompimiento matrimonial por no aceptar el gobierno de Dios y querer implantar el nuestro. Han pasado 4000 años, el progreso del hombre supuestamente ha avanzado, las tecnologías se han desarrollado, ¿verdad? El hombre se ha modernizado, el mundo se ha globalizado, pero ese patrón de orgullo y rompimiento matrimonial sigue existiendo. Y el mundo de hoy lo que está haciendo es, como esto no funciona, entonces vamos a sustituirlo por otro modelo. Bueno, ellos lo hacen porque no conocen a Dios, pero nosotros tenemos que vivir en conformidad con la palabra, recordando que vivimos para la gloria de Dios y que en esa gloria de Dios encontramos satisfacción. Nosotros nos entregamos a Dios y Dios regresa sus bendiciones. Cuando buscamos la autosatisfacción es cuando no la encontramos. Cuando buscamos la satisfacción de Dios es cuando nuestra autosatisfacción se realiza. Entonces no debemos enfocarnos de la manera en que el mundo lo hace, hermanos. ¿Qué fue lo que produjo ese rompimiento, verdad? En la época de Moisés y en todas las generaciones posteriores de Moisés. Ese desacato al gobierno de Dios fue el resultado de ese rompimiento. Quiero que lean conmigo Malaquías 2, del 13 al 15. Estamos viendo los principios espirituales del matrimonio, ¿verdad? ¿Y por qué tenemos que someternos al gobierno de Dios? Todos los matrimonios, en todo tiempo y en todo lugar, ¿verdad? Tanto los inconversos, que ellos no conocen a Dios, como los cristianos, ¿verdad? Nosotros tenemos que hacer una demostración de la eficiencia de ese modelo matrimonial. Nuestras vidas deben expresar que cuando Dios gobierna un matrimonio hay alegría, hay felicidad, hay satisfacción, pero en la sujeción a la palabra de Dios. Dice así Malaquías 2, 13 al 15. Aquí vamos a hacer un diagnóstico del matrimonio y de ese rompimiento que hay en los matrimonios, ¿verdad? Y cómo lo describe la palabra. Malaquías 2, 13 al 15. Dice así: y esta otra vez harán cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de su mano. Mas dirán, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guárdense pues en su espíritu y no sean desleales para con la mujer de su juventud. Fíjense qué descripción tan vívida, tan gráfica de lo que ocurre esencialmente en la vida de los matrimonios cuando se apartan del gobierno de Dios. Cuando se apartan del gobierno de Dios, ¿verdad? Aquí igualmente podríamos hacer una pequeña descripción de algunas cosas que pasan en la vida del matrimonio cuando se pierde el gobierno de Dios. En el versículo 3 está lo que yo llamaría la consecuencia del problema, o sea, el dolor de la ruptura matrimonial, lo que produce un desacato al gobierno de Dios, un rompimiento, una suplantación de los principios de la palabra por los principios del hombre, un intento por remodelar el matrimonio en sus principios, ¿verdad? ¿Qué pasa? Hay problemas, hay dolor, ¿verdad? Hay destrucción, hay caos, hay desintegración familiar, hay pérdida de la comunión, pérdida de la dignidad, vergüenza social. Hay un montón de consecuencias dolorosas cuando nosotros nos alejamos de los principios de la palabra. Y hay una consecuencia del problema que está descrito en el verso 3. Vean cómo lo dice. Y esta otra vez harán cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de su mano. Estamos viendo hombres y mujeres que se están acercándose a Dios a quejarse, a llorar, a derramar lágrimas de llanto y de clamor, así dice la palabra. Es decir, esta es la consecuencia del desacato del gobierno de Dios, ¿verdad? Del rompimiento matrimonial, de la desobediencia flagrante, ¿verdad? Decidida contra los principios de la palabra de Dios. Y queda demostrado un principio para la vida de toda la sociedad siempre, que cuando hay una separación matrimonial, todos sufren, hermanos. Nadie sale beneficiado. Sufre la esposa, sufre el esposo, sufren los hijos, sufren los familiares de los cónyuges, sufren los amigos, sufre la iglesia. Véanlo, cuando hay un rompimiento matrimonial o hay un conflicto matrimonial, porque a veces el esposo y la esposa viven en la misma casa, pero el matrimonio está roto. Duermen en la misma cama, pero la relación está rota. Comen en la misma mesa, pero son dos extraños. Entonces, esa separación, ese rompimiento, ya sea físicamente
o emocionalmente, o relacionalmente, es una consecuencia de un problema, ¿verdad? ¿Cuál es esa consecuencia? El dolor, el llanto, por romper la fidelidad y romper el compromiso. Este es un punto en el que tenemos que entender que llorar en el matrimonio no siempre ayuda. Estamos en ese punto en donde estar llorando y quejándonos de las consecuencias del matrimonio no ayudan. Porque lo que Dios mira primero no son las lágrimas. Dios mira lo que produjo las lágrimas. Por eso Él les dice, no importa que me traigan ofrendas, yo no voy a aceptar nada, ¿verdad? Y a lo mejor creemos que si nosotros tenemos un conflicto matrimonial o hay un rompimiento matrimonial, o se está dañando el matrimonio por alguna razón, y vamos a la congregación y allá adoramos a Dios, levantamos las manos, lloramos. Bueno, eso no es algo que no tenga valor, tiene un valor para Dios, sobre todo si es algo sincero. Pero Dios dice, mira, hay algo que puedes hacer. Mira, mejor en lugar de llorar, obedéceme. Obedece los principios de la palabra y las lágrimas se van a acabar. Mira, en lugar de estar quejándote, llorando, cambia tu conducta, cambia tu manera de pensar, tanto al hombre como a la mujer, ¿verdad? En lugar de querer buscar soluciones superficiales, ¿verdad? Por fuera, para querer solucionar el matrimonio, buscar un psicólogo, ¿verdad? Buscar un consejo que a veces no es ni cristiano. Mira lo que dice la palabra. Sométete a tu esposo, ama a tu esposa, obedézcame juntos, no sean orgullosos. Eso es lo que dice la palabra, ¿verdad? Entonces ahí está la consecuencia del problema. Un pueblo que está llora y llora delante de Dios, Dios le dice, no voy a aceptar nada, ni voy a hacer nada por tus lágrimas. Después vemos el versículo 14. Mas me dirán, la gran pregunta, ¿por qué? Bueno, porque Jehová ha atestiguado entre ti la mujer de tu juventud, contra la cual tú fuiste desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿Cuál pacto? El pacto del que hablamos hace un momento. Cuando nos casamos, ese pacto delante de Dios es decir, voy a estar con ella hasta el final, voy a estar con él hasta el final, no importa que el barco se esté moviendo de un lado para otro, yo no lo voy a abandonar, voy a estar tomado de su mano y voy a estar tomado de la mano de Dios. Bueno, ese pacto se rompió porque hubo un conflicto y el hombre y la mujer dijeron, bueno, vayamos cada quien para donde queramos. Dios dice, bueno, entonces vas a cosechar lágrimas. No voy a poder bendecirte porque tú estás siendo desleal contra tu esposa o desleal contra tu esposo. ¿Verdad? Le podríamos llamar a esa parte la causa del problema. Esto es lo que está causando la consecuencia del dolor. ¿Verdad? Entonces, en lugar de estar llorando, dice el Señor, mejor resuelvan el problema. Ataquen la causa del problema. ¿Cuál es la causa? La deslealtad al pacto, el rompimiento del pacto. Otra versión lo traduce como traición y deslealtad. Así que el pacto matrimonial, hermanos, es un compromiso delante de Dios, es un lazo que ambos se ponen, y no me refiero a un lazo físico, a un lazo espiritual y que debe ser permanente e irrompible, ¿verdad? Cuando hay un conflicto, la palabra divorcio nunca tiene que aparecer en el diccionario de nosotros. Eso debe estar totalmente fuera de nuestra periferia, de nuestra visión. Inmediatamente tenemos que dirigir nuestra mirada hacia Dios y hacia mi esposo y mi esposa, como alguien que puede estar siendo afectado por mi conducta o mi pensamiento. Entonces, la causa del problema es deslealtad al pacto de Dios y a mi cónyuge, ¿verdad? Algo estoy haciendo que está provocando esta ruptura, esa separación. Sabemos que en todos los matrimonios hay diferencias, pero si la diferencia es alta en intensidad y es con frecuencia, entonces podríamos llamarle eso un conflicto. Si yo, por ejemplo, le digo a mi esposa que quiero comer tacos, porque los mexicanos comemos muchos tacos, y ella quiere comer mariscos, bueno, eso es una diferencia de opinión, que si no se resuelve en ese momento puede desencadenar un conflicto grande. ¿De acuerdo? Y hay conflictos muy absurdos en el matrimonio solamente por la falta de humildad, por la falta de control, la falta de sabiduría, ¿verdad? Esas diferencias son inevitables, pero todas las cosas tienen que ponerse bajo el gobierno de Dios, entendiendo que yo no puedo romper el pacto ante Dios, ni puedo romper el pacto que hice con mi esposo o mi esposa. Vean el versículo 15, viene lo que yo llamo la solución al problema. Jesús, el Señor dice a través del profeta Malaquías, dice, no hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu. ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Y aquí viene la solución. Guárdense pues en su espíritu y no sean desleales para con la mujer de su juventud o para con el hombre de su juventud. Así que la consecuencia del problema es dolor y lágrimas.
La causa del problema es el rompimiento del pacto, el desacato del gobierno de Dios, y la solución del problema es guarden su espíritu, que significaría decir cuiden su espíritu, y aquí espíritu se refiere a la actitud y a la conducta. Cuiden su actitud y su conducta con su esposo y con su esposa, en pensamiento, en palabra, en obra, en compromiso, en fidelidad. Hermanos, como hombres y como mujeres, como esposos y como esposas, estamos recibiendo una enorme presión social del mundo para que nos alejemos de los principios, para que sea nuestro deseo personal, nuestro egoísmo el que prime en el matrimonio. Estamos recibiendo una gran cantidad de ideas modernistas, ¿verdad? De modelos, de sustitutos que quieren convencernos de que eso es mejor. Dice la palabra de Dios, enfóquense en la palabra y cuiden su actitud y conducta. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para que las lágrimas se acaben? Reconocer el problema y buscar la solución. ¿Cómo? Guardando nuestro espíritu. Fíjense que el versículo 15 al principio dice, no hizo Dios uno, habiendo en él abundancia de espíritu. No hizo al hombre carne y espíritu. ¿Y por qué uno? Dice, porque buscaba una descendencia para Dios. Nosotros somos el pueblo de Dios. Tú eres un matrimonio de Dios. Tú formas un matrimonio de Dios. Tú eres la descendencia de Dios. Dios quiere en la descendencia suya manifestar su gloria. Quiere manifestar sus bendiciones. Pero Dios no lo puede hacer. ¿Por qué? Porque estamos siendo desleales. Estamos rompiendo el pacto matrimonial. Estamos dañando la relación matrimonial. Así que, entendiendo estos principios espirituales, hermanos, quiero darles algunos consejos, ¿verdad?, acerca de su vida matrimonial. Primero, debemos reconocer nuestra necesidad de cambio constante. Aunque seamos cristianos, aunque nuestro matrimonio esté caminando medianamente bien, nosotros necesitamos dejar que la dirección de la palabra, el gobierno de Dios, nos esté realizando un cambio constante. Aquí tiene que ver con nuestro carácter. Vamos a ver Romanos 7:14. Romanos 7, desde el 14 hasta el 25. Bueno, dice así, lo voy a leer en la versión Dios habla hoy. Si ustedes la tienen ahí, búsquenla, y si no, escuchen lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Romanos 7, del 14 al 25. Dice la palabra, sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy débil, vendido como esclavo al pecado. No entiendo el resultado de mis acciones, pues no hago lo que quiero, y en cambio hago aquello que odio. Es precisamente lo que hago. Pero si lo que hago es lo que no quiero hacer, reconozco con ello que la ley es buena. Así que ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que está en mí. Porque yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza débil, no reside el bien. Pues aunque tengo el deseo de hacer lo bueno en mi matrimonio, no soy capaz de hacerlo. No hago lo bueno que quiero hacer, sino lo malo que no quiero hacer. Ahora bien, si hago lo que no quiero hacer, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que está en mí. Me doy cuenta de que, aún queriendo hacer el bien, solamente encuentro el mal a mi alcance. En mi interior me gusta la ley de Dios, pero veo en mí algo que se opone a mi capacidad de razonar. Es la ley del pecado que está en mí, que me tiene preso. Desdichado de mí, ¿quién me librará del poder de la muerte que está en mi cuerpo? Solamente Dios, a quien doy gracias por medio de nuestro Señor Jesucristo. En conclusión, yo entiendo que debo someterme a la ley de Dios, pero en mi debilidad estoy sometido a la ley del pecado. ¿No es increíble esto, hermanos? Si trasladamos esto a la vida matrimonial, vamos a poder identificar muchas cosas que pasan en nuestra vida relacional. No hago lo que quiero, dice Pablo, sino lo que aborrezco. Hay por lo menos 3 cosas, hermanos, en la vida de un matrimonio o de una persona, esposo o esposa, que genera una descomposición del orden matrimonial. Primero, un carácter corrompido, un carácter que no ha sido cambiado por Dios completamente. Otro, hábitos desordenados. Tenemos muchos hábitos en la vida relacional que daña la relación, ¿verdad? A la esposa a veces le gustan las cosas de cierta manera, que se acomoden de cierta forma, y el hombre rompe eso, mediante sus malos hábitos rompe ese orden y se desencadena un conflicto matrimonial. O la mujer tiene hábitos desordenados con el manejo del dinero, ¿verdad? O con el orden en la casa también, el hombre llega de trabajar y hay un conflicto ahí relacional. O si los dos trabajan, bueno, no logran poner un orden por malos hábitos, hábitos de impuntualidad, hábitos de pereza, hábitos de desorden, ¿verdad? Que dañan la relación. Y actitudes incorrectas, es decir, conductas interiores, ¿verdad?, que hacen que haya conflictos relacionales.
Todo eso queda reducido a un problema. Lo que dice Pablo y lo que dijimos al principio. Hay una naturaleza pecaminosa en nosotros que nos quiere llevar a rebelarse contra el gobierno de Dios. Y todos conservamos trazas de esto, todos. Por eso tenemos que exponernos a la palabra de Dios, porque la palabra nos limpia, nos limpia, nos limpia, nos limpia. ¿Verdad? Es como un torrente de agua limpia que está sobre un traste sucio, que si está permaneciendo, 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 va a terminar por sacar toda la suciedad. Eso es lo que hace la palabra de Dios, exponernos. Ahora, ¿quiénes de ustedes se identifican con estas palabras de Pablo en su matrimonio? ¿Quién no se ha pasado las manos sobre el pelo alguna vez, verdad? Para lamentar sus actos o palabras para con su cónyuge. Ay, ¿qué hice? No debí haberlo dicho. No sé por qué respondí así. Yo no soy así, pero porque tendemos a justificarnos, ¿verdad? En lugar de reconocer, tengo un problema en mi carácter, tengo un problema en mis hábitos, tengo un problema en mi manera de pensar, en mis actitudes que tengo que cambiarlas. Estoy en peligro y puedo dañar mi vida matrimonial. Porque normalmente el esposo y la esposa dicen, mira, tienes un mal carácter, mira, tienes malos hábitos, pero casi nunca vemos hacia adentro de nosotros. Así que nos identificamos con estas palabras. Les pregunto a las esposas, ¿no sienten a veces que parece que sus esposos disfrutan hacerlas enojar? ¿No sienten eso? Esposos, ¿no sienten a veces que sus esposas están esperando que ustedes digan algo u ordenen algo para que ellas digan exactamente lo contrario? Tal vez sí, ¿verdad? Bueno, por una parte está el problema del esposo y la esposa para contigo, pero por otra parte está el problema también de nuestro ego. Es decir, tiene que haber un rompimiento de nuestro ego, hermanos. El mortero es un instrumento que se usa en un laboratorio para machacar elementos. Bueno, el matrimonio es el mortero donde Dios muele y destruye nuestro yo. Dios trabaja con nosotros en el matrimonio para formar nuestro carácter, nuestros hábitos, nuestras actitudes. Si nosotros lo permitimos, vamos a ser transformados por Dios y vamos a ser de bendición para el matrimonio. Así que Dios no nos pide romper nuestra individualidad. La individualidad es esa cualidad de ser tú mismo, tú misma. Ese algo que Dios puso nada más en ti y en nadie más. Esa es tu individualidad. Pero Dios pide romper nuestro individualismo, ¿verdad? Que es otra cosa. Eso ya es una especie de adoración o semi-adoración hacia nosotros. Es como un santuario a nosotros mismos, ¿no? Donde no permitimos que nadie toque nada, o tal vez ni siquiera entren. ¿Verdad? Hay personas que tienen áreas de su vida, a lo mejor alguna práctica, algún hábito, algún vicio con la televisión, con los videojuegos. Bueno, no sé, espero que no, pero hay hombres que hasta la edad adulta están enviciados con los videojuegos, mujeres que tienen hábitos desordenados, ¿verdad? Y dicen, bueno, mira, yo voy a hacer todo lo que tú me digas, pero esta parte no la toques, esa parte es mía, me corresponde a mí, este es mi espacio, este soy yo, aquí nadie entra. Bueno, eso es el individualismo, esa es la esencia del individualismo, esa especie de santuario a nosotros mismos. Pero si queremos someternos al gobierno de Dios, tenemos que destruir nuestro ego. Porque a veces tenemos áreas de nuestra vida que no queremos cambiar o que no queremos que los demás invadan. Y eso es algo muy peligroso, porque eso en algún momento se va a volver un problema para el matrimonio. Así que dejar que Dios gobierne mi matrimonio significa que le abro a Dios las puertas de ese santuario. Le abro a Dios las puertas de ese santuario, primero a Él para que Dios ahí me hable, para que Dios ahí me confronte, para que Dios ahí me cambie, y luego le abro las puertas de ese santuario a mi cónyuge y dejo que haga los cambios necesarios para el bien de la relación. ¿Escucharon eso, hermanos? Eso es algo difícil y puede ser doloroso. Es decir, a mi esposa o a mi esposo le otorgo permisos, le hago concesiones y antepongo sus necesidades a las mías y yo me anticipo al bien de él o de ella. En cada situación, en cada circunstancia. Desde qué comida vamos a comer, qué color vamos a pintar la casa, cómo van a ser los muebles, dónde van a estudiar los chicos, qué trabajo vamos a tener, ¿verdad? La ropa que hay que comprar, cómo se va a gastar el dinero. Todas esas decisiones fundamentales que son detonadores de los conflictos en el matrimonio, se deben hacer concesiones, se deben otorgar permisos, se deben anteponer necesidades de mi esposa y de mi esposo. ¿Y va a ser doloroso? Sí, pero eso va a salvar al matrimonio. Eso va a conservar al matrimonio. El mandamiento de Jesús que nos enseñó cuando dijo, niéguense a ustedes mismos, llevado al matrimonio, significa descabezar nuestro orgullo, hermanos. Eso significa
Dejar de ser tú mismo y tú misma el centro de tus necesidades, de tus gustos, de tus preferencias y pensar en él o en ella. En pocas palabras, tenemos que estrangular nuestro yo. No importa que grite, hermano, mátalo. No importa que tu yo grite, mátala, hermano, hermana. Segundo consejo, reconoce tu necesidad de aprender y crecer en Dios, ¿verdad? No solamente reconoce tu necesidad de cambio, reconoce que necesitas crecer en conocimiento para que tu matrimonio funcione mejor. Es decir, Dios no solamente se mete con el carácter, también con el aprendizaje. Vamos a ver Proverbios 24:3. Proverbios 24:3. Lo voy a leer en la versión Palabra de Dios para Todos, porque creo que es un poquito más entendible para la ocasión. Espero que todos lo tengan, vamos a leerlo. Dice así la palabra: un buen hogar se construye con sabiduría y se basa en la inteligencia. El conocimiento llena las habitaciones de bienes valiosos y agradables. En la versión Reina Valera dice: con sabiduría se construye la casa. Acá dice: un buen hogar se construye con sabiduría. Vean las palabras que aparecen aquí: sabiduría, inteligencia y conocimiento. ¿Ya se dieron cuenta que no aparecen nada de emociones? Y no digo que las emociones sean malas, las emociones son muy bonitas. Dios nos dio las emociones y tenemos que usarlas y disfrutarlas. Pero ellas a veces se vuelven nuestro principal enemigo en las relaciones, hermanos. Aquí la palabra nos lleva en otra dirección. Dice: crezcan en conocimiento, llénense de sabiduría, tengan inteligencia para actuar, para pensar, para decidir, para accionar y para reaccionar. Sí, las emociones son bonitas, pero deben estar siempre sujetas a la razón. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios aquí? Que el conocimiento de Dios puede salvarnos en el matrimonio. La idea que está prevaleciendo en esta palabra de Dios es que debemos saber qué hacer antes de actuar. No se trata de lo que siento, no se trata de lo que imagino, no se trata de lo que aprendí de mis padres o de mis abuelos o de mis amigos. Se trata de lo que dice la palabra de Dios y entender estos principios para saber cómo actuar, porque eso va a proteger al matrimonio. El matrimonio se va a construir bien, se va a construir como un buen hogar, como dice aquí la palabra de Dios. Así que esa palabra va contra el amor impulsivo, hermanos, contra ese amor que está dominado por las emociones, ya sea antes, durante o después del conflicto. Necesitamos entender esto. Nuestros instintos no son buenos aliados para construir nuestro matrimonio. La idea de que esto es lo que siento, la idea es que así soy yo, eso no funciona. Digo lo que pienso, hago lo que deseo, así soy. Bueno, si así eres, necesitas cambiar. Si dices lo que piensas, necesitas pensar lo que vas a decir. Si haces lo que deseas, necesitas hacer lo que Dios dice para que construyas un buen matrimonio. Decir lo que conviene y hacer lo que construye. ¿Qué tenemos que hacer? Instruirnos en la palabra. Vea la palabra de Dios. ¿Hay un conflicto? Abre la Biblia. Oren juntos. Pidan dirección a Dios. A ver, ¿qué dice el hombre qué dice Dios para el hombre? ¿Qué dice Dios para la mujer? Vamos a someternos a Dios. Miren, hermanos, un matrimonio que ora junto, un matrimonio que lee la palabra junto, difícilmente va a ser destruido, porque están dando evidencias de un sometimiento a Dios. Así que necesitamos reconocer nuestra necesidad de aprender y crecer en Dios. Acuérdense, carácter y aprendizaje. Otro consejo: reconoce el valor y compañía de tu cónyuge. Aquí tiene que ver ya con la relación. Es decir, aquí está el campo de aplicación, ¿no? De mi transformación del carácter y de mi conocimiento. Tú lees la Biblia y dices: voy a leer la Biblia, voy a hacer esto. Sí, voy a hacer esto, Señor. Sí, voy a sujetarme a mi esposo. Sí, voy a amarla. Te presentas frente a él y frente a ella y ¡pum! Detonan otra vez. Y tú dices: ¿por qué si estoy leyendo? Bueno, necesitas seguir trabajando, que la palabra te siga limpiando. Necesitas seguir sometiéndote al Señor. Necesitas seguir dependiendo del Señor. Así que lo que tienes que hacer es cambiar tu visión de tu cónyuge o tu esposo o tu esposa. No ves a tu esposo como enemigo, no ves a tu esposa como enemiga, no son una competencia, son un equipo, ¿verdad? Están para trabajar juntos y someterse ambos al Señor. Debes entender que tanto él como ella aportan a tu vida cosas de valor que nadie más puede darte. Ponga a tu esposo en un lugar especial, ponga a tu esposa en una posición especial, ahí donde nadie más entre. Empieza a reconocer el valor de él y de ella y entender: nadie más puede darme lo que él puede dar. Nadie más puede darme lo que ella me puede dar. Hermanos, Dios no se equivoca. El matrimonio nos puede construir y edificar de una manera maravillosa si entendemos lo que Dios enseña. Quiero que leamos Eclesiastés 4:10.
Eclesiastés 4, 10 al 12. Es un verso bastante conocido, pero que lo conocemos más de lo que lo aplicamos. Y necesitamos ir más adentro de la palabra, ¿verdad? No solamente ponerla por encima de nosotros, dejar que traspase el corazón, que confronte nuestra conciencia, que nos examine, ¿verdad? Que nos transforme, que nos lastime si es necesario, porque la palabra que lastima es la que cambia. Ok, dice Eclesiastés 4, 10 al 12. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero hay del solo, que cuando cayeren no habrá segundo que le levante. También si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente. Mas ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Ok, hasta ahí. Aquí estamos viendo un problema que ataca la palabra. ¿Cuál es el problema? El orgullo, ¿verdad? El orgullo en la relación. El orgullo considero yo que es la madre de los pecados. El orgullo es el que genera todos los demás pecados. Desobedecemos por orgullo. Yo sé más que los demás, ¿verdad? No perdonamos por orgullo. Yo tengo dignidad, no tiene por qué pisotear mi dignidad, ¿verdad? Gasto de más por orgullo, merezco más, ¿de acuerdo? Somos perezosos por orgullo, merezco más descanso. Todo viene del orgullo. Y una de las cosas que hace el orgullo, separa a la pareja en la vida relacional, la separa. Van caminando así, de lejitos. Y los hijos a veces funcionan como enlace. Dile a tu papá, dile a tu mamá, en fin. Pero dice la palabra, si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente. El matrimonio de Dios fue pensado para que el matrimonio estuviera junto. Los hijos no unen al matrimonio, ¿eh? No, los hijos se van a ir y el matrimonio debe estar unido. Las familias se construyen de arriba hacia abajo, de los matrimonios de los hijos. Los hijos no nos llevan hacia Dios, nosotros nos llevamos hacia ellos. Los hijos no dirigen a los padres a los hijos. Todo está establecido en la palabra de Dios. Y aquí, en estos versos, en donde se exalta la unidad matrimonial, ¿verdad? O la unidad de dos personas, Dios está exaltando la belleza del matrimonio y está destruyendo el individualismo. Aquí no existe la idea de que quiero solo una parte de ti. Quiero estar contigo un ratito nada más, pero no toda mi vida. Mira, ahorita estoy contento y ven para acá. Ahorita estoy enojado, vete para allá. O sea, ese individualismo, ¿verdad? De que no te quiero cerca de mí ahorita, déjame ser como soy, dame chance el día de hoy de vivir mi vida como yo quiero. O sea, esa visión tan alejada de los principios de la palabra de Dios no aparecen aquí. Aquí dice, debemos estar unidos juntos. Jesús dijo que lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. Bueno, hermano, hermana, no separes lo que Dios ha unido. En ningún momento se debe separar. No estoy diciendo que tengamos que hacer todas nuestras actividades juntos. Eso sería algo extraño, ¿verdad? No, estoy diciendo que va a haber momentos en que el matrimonio debe estar unido y no se debe separar, y tú no lo debes separar. Pero a veces nos falta humildad para aceptar el valor de esa persona o bien mi propio error. Como estoy enojado y sé que me equivoqué y no lo quiero aceptar, aléjate. Ese es un problema, el orgullo. Esos son detonadores de conflictos, ¿verdad? En nuestra vida. Por ejemplo, no saber medir las consecuencias de nuestras acciones para con mi esposo o con mi esposa. Eso puede detonar un conflicto. Hombre, trata de medir las consecuencias de tus palabras. Mujer, trata de medir las consecuencias de tus palabras, de tus acciones, de tus reacciones, de tus gestos, del manejo de los bienes, de la forma en que te diriges a la familia, el tono con el que hablas. Hay una dignidad que cuidar en el otro. El hombre, el esposo, tiene una dignidad, merece un respeto, hay que cuidarlo. La mujer tiene una dignidad, merece amor, merece buen trato, hay que cuidarlo. Entonces, miramos las consecuencias de nuestras acciones, porque eso va a detonar un conflicto. Otra cosa, aprender el arte de no tomar las cosas demasiado personales, porque eso es un gran problema. Todo lo tomamos demasiado personal, ¿verdad? Somos hipersensibles y la hipersensibilidad va a significar que si te tocan, te van a lastimar. No porque la persona te quiera hacer daño, tu esposo o tu esposa, sino porque eres hipersensible. Pues, ¿qué necesitamos hacer, hermanos? Despojarnos de todas esas actitudes, de esos hábitos, ¿verdad? Y de ese carácter que solamente está destruyendo la relación. Yo creo que lo que nos está haciendo falta a los matrimonios, hermanos, es valor, valentía para vivir estos principios. Ignorar lo que el mundo dice, dejar de oír ese canto, el canto de la sirena que nos extravía, y escuchar lo que Dios dice. Si de algo se puede acusar a los matrimonios de hoy, es de cobardía. Hermanos, esposos, esposas, matrimonios que nos escuchan, ¿verdad? Estamos viviendo en medio de un mundo de relaciones inseguras,
de relaciones inestables, de relaciones rotas. La responsabilidad matrimonial y el compromiso con Dios le van a dar permanencia, fuerza, solidez y bendición a nuestros matrimonios. Escuchen esto, matrimonios. Dejemos que Dios gobierne nuestra vida matrimonial. Amén. Quiero invitarles a hacer una oración. Si estás cerca de tu esposo o cerca de tu esposa, tómalo de la mano, tómala de la mano también a ella. Si no, bueno, ora ahí conmigo y pídele a Dios que Él trabaje en tu vida de esa manera. Permite que el Señor gobierne tu vida en todo, no solo en un área, en todo momento, en todo lugar, en toda actitud, en todo pensamiento. No es una tarea fácil porque oponemos resistencia a nuestra naturaleza, pero si nos sometemos al Señor, Él va a ir haciendo la obra cada día más. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu poderosa palabra, que es clara, que es directa, que nos confronta, que nos instruye, que nos guía a la verdad. Padre, hay tanta necesidad en la vida de los matrimonios y tú estás listo, dispuesto a bendecirles, a sanarlos, a curarlos, a restaurarlos, pero necesitamos ser dóciles a tus palabras. Necesitamos ser obedientes a tu palabra. Ayúdanos, danos la fuerza de tu Espíritu Santo. Danos una determinación firme y danos claridad en la comprensión de tus principios para poder llevarlos a cada situación, a cada momento, a cada circunstancia de la vida matrimonial. Señor, que las habitaciones de nuestras casas se llenen de todo bien, de toda bendición, porque estamos construyendo el hogar con sabiduría. Señor, que entendamos que estamos intentando representar esa relación de Cristo y de la Iglesia. Que entendamos que hay una naturaleza en nosotros que se revela y que tenemos que destruirla en el nombre de Jesús y por el poder de la palabra. Que necesitamos entender que tenemos que despojarnos de un carácter, Señor, hábitos y actitudes incorrectas, para que tú puedas trabajar en nosotros y podamos ser de bendición para mi esposo y para mi esposa. Bendice a todos los matrimonios de Casa de Oración Houston y a todos los matrimonios y personas que nos estén escuchando a través de esta transmisión. Señor, haz tu obra en la vida de tu pueblo, haz la obra en la vida de tu iglesia, para que disfrutemos de tus bendiciones y mostremos tu gloria al mundo como tú mereces. Amén. Amén, amén. Muchas gracias, pastor. Una tremenda enseñanza. Creo que el enfoque principal es en los matrimonios cristianos, y cuando hablamos de matrimonio cristiano, claramente en la enseñanza escuchamos que no se trata únicamente de dos personas que atienden a un auditorio una vez o dos veces a la semana, sino de eso tiene que ver con el discipulado, con vivir a Cristo, y vivir a Cristo es dejar ser gobernados por Él. Así que esto tiene todo el sentido en nuestra vida individual y luego en nuestra vida matrimonial. Y bueno, pues es nuestra oración que podamos cederle al Señor el timón, no solo de nuestra congregarnos, nuestro servicio a Dios, sino de todo, nuestra familia, nuestras finanzas, en todas las áreas de nuestra vida. Muchas gracias, pastor, por compartir esto. Te agradezco por el tiempo, por haber separado este tiempo para compartir con nosotros. Ha sido de gran bendición. Muchas gracias para los que nos ven en Casa de Oración o de Casa de Oración Houston. El pastor Domingo está pastoreando en Casa de Oración Minatitlán, Veracruz. Así pueden encontrarlo. Tienen en Facebook, yo sé que tienen Facebook, pero tienen también YouTube, pastor. No, Domingo. nada más por el momento Facebook. Facebook, así que pueden buscar ahí en Facebook Casa de Oración Minatitlán, y ahí pueden escuchar más enseñanzas del pastor Domingo y quienes enseñan allí en la congregación, nuestra congregación hermana allá en el estado de Veracruz. Muchas gracias, pastor Domingo, que Dios te bendiga. Fuerte abrazo a la familia. Gracias a todos por estar conectados hasta esta hora. Dios les bendiga. Gracias a ti, pastor, a ti y a toda la congregación. Dios les bendiga. Gracias, buenas noches.